Spain is different, España es diferente, es una expresión que nació en 1960 como campaña ministerial. Se acuñó como lema turístico para atraer a los vecinos del norte de Europa. Bajo este paraguas se recogía toda nuestra idiosincrasia, desde comidas a tradiciones. El caso es que décadas después podemos seguir afirmando que sigue vigente. Isabel, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. España es diferente, eso está totalmente claro, pero hoy queremos ir desgranando todos esos aspectos que nos diferencian respecto a otros países tan diferentes como, por ejemplo, países nórdicos. Y para eso nos acompaña José Ángel Bergua. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como sociólogo nos dará su punto de vista en todos estos aspectos diferentes, pero sin duda uno de ellos es esa forma tan particular que tenemos de hablar, ¿no? Ya simplemente a la hora de vernos hablar, de escucharnos hablar, nos diferenciamos respecto a otros países en esos dichos, en esas perífrasis interminables, pero también en el modo de gritar. A veces gritamos en vez de hablar. Sí, eso se dice que ocurre mucho con la gente de aquí, de la península ibérica, y que otros son más modositos a la hora de hacerlo. Pero bueno, si uno pasea por el mundo se da cuenta que hay otros que tienen, digamos, maneras más bruscas de hablar. Y en todo caso, lo importante cuando se habla no es tanto lo que se diga y tal, sino el hecho de estar juntos. Porque la comunicación que se transmite normalmente en las conversaciones cotidianas es muy escasa. Y se habla simplemente para estar con el otro, no para otra cosa. Y de hecho de esto en España sabemos mucho y lo vamos a ir descubriendo a lo largo de esta mesa, Silvia, con varias cosas. Pero si hablamos de hablar, valga la redundancia, tenemos que hablar de esos dichos, esas expresiones tan españolas nuestras, como estas, por ejemplo, que queremos mostrar, tan solo un ejemplo de lo graciosos que podemos llegar a ser a veces y también de lo imposibles de traducir. Porque a veces no decimos que tenemos mucha suerte, sino decimos, tienes una flor en el culo. O, por ejemplo, no podemos decir de forma sencilla, estamos cansados o somos pesados, sino eres más pesado que una vaca en brazos. Somos muy gráficos. Somos muy gráficos, desde luego te imaginas ahí esa imagen totalmente. Y en España tampoco decimos adiós de forma educada, sino que decimos hasta luego, Mari Carmen. O sea que aquí es verdad que también tenemos esa forma quizá más cercana, ¿no?, de relacionarnos, a veces incluso con gente que puede estar por escalafones arriba nuestra o a la que ni siquiera conocemos. ¿Se respeta más esa distancia en otros países? Sí que es verdad que hay bastante cercanía en castellano, pero vamos, lo que yo veo de estas expresiones es que las referencias a fauna, la flora y todo esto tiene que ver mucho con la influencia que ha recibido, pues no solamente España, porque en otros países es lo mismo, de la cultura rural. La referencia a la vaca es lo mismo. Ya se empiezan a oír algunas expresiones que tienen que ver con la importancia que tiene la sociedad industrial, ¿no? Anda. Bueno, yo qué sé, a alguna chica guapa se le dice estabas como un tren o vas como una moto, pero está por ver si en los próximos años pues toda la revolución tecnológica que ha habido, el asunto de la inteligencia artificial, al final acabará generando expresiones de estas, porque el ritmo de cambio es muy lento. Nosotros estamos viviendo con expresiones acuñadas pues hace siglos y milenios incluso. Tan antiguas como la comida, perdona Silvia, que también vamos a tener mucha parte de comida aquí. Sí, no, a mí me resulta también muy curioso, que nos ha pasado a todos cuando hemos coincidido con algún amigo extranjero, el tema también de somos muy tocones, ¿no? Y muy besucones, y tú te lanzas a darle dos besos y claro, ellos se quedan siempre un poco sorprendidos, ¿no? También en ese sentido eso forma parte de nuestra idiosincrasia. Sí, eso es lo que se llama la comunicación no verbal. Hay una manera de posicionarse frente a los otros ojos. Por ejemplo, nosotros si te cruzas por la calle con alguien, puede que durante un segundo, muy poquito, cruces la mirada con alguien y ya está, lo has visto, no lo reconoces y ya está. Pero si uno va al mundo árabe, por ejemplo, esa mirada es mucho más sostenida en el tiempo y resulta un poco incómoda para el que no está acostumbrado a eso. Porque si se te quedan mirando fijamente dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Aquí no ocurre algo. Entonces esos códigos no verbales no son los nuestros, son los de otros, y según parece, pues los nuestros están todavía más alejados de los del norte de Europa, sí. Y de hecho, si volvemos a las expresiones, también no solo la industria influye en ellas, también la comida, por supuesto, que hay más típico que la gastronomía. Y por ejemplo, la actriz Úrsula Corberó nombraba esa expresión difícil de traducir, de irse a freír espárragos. Bueno, pues es que la comida está aquí muy presente en España y por eso hemos salido a preguntar a la calle cuál es nuestro plato típico español. Vamos a verlo. Yo me comería una paella de marisco, lo tengo muy claro. La tortilla española, lo que más me gusta, hija mía. La tortilla de patata. La tortilla de patata. La tortilla de patata. Estoy harta de hacer tortillas
patata. El ternasco nuestro que tenemos aquí es muy bueno también. ¿Y la paella? Me gusta el cocido, me gusta la verdura, me gusta todo. Y sobre todo la verdura de Aragón. Y las borrajas. Comida extranjera de verdad que no me va. Bueno, me comería las lagartijas, las hormigas y cosas de esas. En Italia la pizza. Una pizza en condiciones. Sobre todo en la parte de Sudamérica, los asopaos, los locrios, los moros de habichuelas negras, con yuca, los paniqueques. Lo que sea, pero siempre celebrar alrededor de la comida, José Ángel. La comida forma parte de nuestras relaciones sociales. Sí, pero yo no creo que eso nos haga muy especiales a los españoles, porque escribió alguien una vez, un biólogo, Faustino Cordón, que el cocinar hizo al hombre. Es decir, lo que nos ha humanizado realmente ha sido sentarnos al lado del fuego, aprender a cocinar la gran cantidad de cosas que tiene la naturaleza, y eso es el germen de cultura. Es decir, ahí se ha cocinado prácticamente todo lo que somos, y me refiero a todo lo que somos en términos culturales, en términos de tradiciones, de costumbres, etcétera. Entonces sigue siendo muy importante, pues porque, digamos, por mucho que avancemos no podemos desprendernos de lo más elemental que somos, que es el juntarnos, el comer, el dar a la comida no el uso que todo el mundo le da, que es un uso pues nutricional o alimenticio, sino simplemente un pretexto para reunirse. La verdad es que a nosotros comer y cocinar juntos nos democratiza. Nuestra cocina está entre las mejores del mundo y nos vamos a ir precisamente con Imanol, porque él está valorando hoy la cocina española con hosteleros que le tienen muy claro qué es lo que nos hace diferentes. Eso es, Silvia, tenemos en España una cocina que nos hace única, principalmente, como decía antes, por la utilización de estos productos de la huerta, productos frescos, productos del Mediterráneo, y cada vez hay más gente que viaja a los países buscando estas rutas gastronómicas, lo que se llama turismo gastronómico. Está con nosotros aquí Jorge, que nos va a decir que tiene varios restaurantes o trabaja en varios restaurantes aquí de la capital de Zaragoza. ¿Se mueve la gente haciendo turismo gastronómico? Sí, cada vez más. Es una tendencia que la gente va documentándose mucho acerca de qué se vende en cada zona y qué se puede consumir. Es verdad que los extranjeros vienen muchas veces buscando lo que ellos escuchan en sus países, las famosas tapas, las paellas, las tortillas de patata. En tu restaurante, ¿qué es lo que se lleva? Pues bueno, es un cliché, pero es cierto. El turista viene preguntando por la gastronomía típica que se conoce de siempre. Van buscando, pues sí, un poco, como dices tú, las croquetas, las tapas, la sangría, pero sí que es verdad que intentas ofrecerles ese producto que ellos esperan encontrar, pero con cositas un poco más auténticas, más elaboradas. Siempre es una buena sorpresa para ellos. ¿En el restaurante cómo sorprendéis a los turistas, por ejemplo? Bueno, pues aquí estamos un poco más enfocados al producto de cercanía y les llama mucho la atención conocer productos típicos de aquí como la borraja, el ternasco, se van muy satisfechos. ¿Y a ellos les interesan, preguntan sobre los productos, quieren llevarse información de España, en este caso de Aragón, a sus países o no? Simplemente se lo comen, brindan y a casa. Se lo comen y brindan, pero absolutamente sí que preguntan por todo, tienen mucha curiosidad por ver en qué zona se produce cada tipo de producto y cómo se pueden elaborar. Jorge, ¿tienes también algún restaurante, trabajas en algún restaurante en la Plaza del Pilar? Sin duda una de las mejores terrazas para disfrutar ahora con el buen tiempo. ¿Qué dicen los turistas sobre las terrazas? ¿Están muchas horas? ¿Les gustan? ¿Buscan el sol o no? Tan pronto sale un rayo de sol, ya las terrazas se ponen a tope. Los turistas y los nacionales. Es cierto que cuando va llegando ya esta época de mejor tiempo, prácticamente tienes que elaborar plantilla en los locales porque hay muchísima demanda. Hay una gran diferencia entre los horarios. Sabemos que los latinos cenan a las 6, sabemos que los del Reino Unido cenan a las 8. ¿Vosotros, por ejemplo, os adaptáis a sus horarios o simplemente esto es España, aquí se cena a partir de las 9, se da la cena a las 9? Bueno, supongo que cada restaurante lleva un poco su política, pero sí que es cierto que los locales que estamos en zonas tan céntricas, con tanto turismo, intentas adaptarte a eso y ofrecer de alguna manera el hueco para que ellos estén cubiertos. Jorge, pues muchas gracias por atendernos. Y una cosa más, Silvia, que es muy característico de España y sobre todo aquí en Zaragoza, es que cuando sopla el cierzo muchas de las terrazas se vacían. Aquí en Zaragoza empieza a soplar el cierzo y mucha gente ya se va de las terrazas. Gracias, Imanol. Él no se ha ido de la terraza y nos han podido contar todas estas cosas. Es muy curioso que, por ejemplo, el 86% de los extranjeros que visitan nuestro país valoran muy positivamente nuestra oferta gastronómica. Nosotros somos muy de comer juntos, de cocinar juntos, somos muy disfrutones. Sí. El asunto de la comida siempre ha sido un pretexto, bueno, lo decía antes, que es un pretexto para estar juntos. Hunde sus raíces en la cultura popular. Y las festividades típicas de la cultura popular, hemos pasado, por ejemplo, una de ellas, que es la del carnaval,
se caracterizan siempre por ser comidas opulentas, larguísimas, con comida además que suele ser bastante grasosa, que es muy potente. Y eso forma parte del realismo grotesco, de lo carnavalesco. Y hay cierto hábito en nuestra sociedad que tiene que ver con eso, que no es solamente nuestro, porque en Francia también ocurre algo parecido. Pero también es verdad que la comida es tan potente para dar lugar a tantas cosas que también en la actualidad pues parece que hay una cultura como muy exquisita, muy barroca, con sutilezas de muchas clases que solamente están al alcance de los mejores bolsillos y de los mejores paladares, de tal forma que incluso ahí se generan distinciones sociales. Lo que en teoría, más en principio, pues debería reunirnos a todos, que es eso, y de hecho hubo un tiempo en que lo hacía, porque en la Edad Media incluso los aristócratas participaban de la cultura popular, incluso el clero. Luego, después se distinguieron poco a poco de las clases bajas y han tenido pues una cultura que realmente es reciente, es novedosa, no es tan antigua como la cultura popular. Lo cierto es que es un momento que compartimos ya no solo con la familia, sino también incluso con los vecinos, ¿no? Porque eso quizá también nos distinga de otros países, esa relación cercana que tenemos con los vecinos. Quizá nos imaginamos la típica película americana en la que una mujer perfecta le lleva una tartita educadamente a su vecina, y aquí la relación es como mucho más del día a día, mucho más cercana de tú a tú, ¿no? Sí, es lo que los expertos llaman capital social. O sea, dime cuánto capital económico tienes, cuántos signos de distinción usas para exhibirte por los demás, cuánto capital educativo y cuánto capital social tienes, es decir, cuántos amigos. Y bueno, y parece que sí, que en el sur de Europa tenemos un capital social que no es que sea mayor que el de los centros de Europa, pero sí que está distribuido de otra manera. En el norte de Europa, he dicho sur, me refería al norte, en el norte de Europa principalmente el capital social está formado por los amigos y en el sur está formado principalmente por los familiares. Pero cuando se habla de capital social, que es enormemente rentable, es cierto, siempre hay que subrayar la importancia que tienen los denominados vínculos débiles, que es gente que se ve muy esporádicamente, es decir, que no pertenece a tu círculo, porque esa es la gente que realmente te abre muchas oportunidades. De repente no lo conoces de nada, no tiene que ver con tu ambiente, lo has visto en un aeropuerto, has coincidido con él, pues yo que sé, en un bar o por lo que sea, habéis conversado, y es una persona que te guardas el teléfono, la dirección, el correo electrónico, y te puede abrir oportunidades que normalmente no suelen caer en tu mano. De hecho, con los vecinos tenemos una relación a veces tan cercana que incluso nos recogen los paquetes que nos traen desde internet, o incluso les dejamos la llave de nuestra propia casa para que nos dé de comer al gato. Y por cierto, hablando de casas, lo que también es muy diferente es la estructura del hogar español respecto a otros hogares, por ejemplo, nórdicos. El típico piso español refleja nuestra personalidad. Otros países tipo, por ejemplo, Escandinavia, allí las casas son blancas completamente, no hay luz, necesitan de cosas muy, muy, muy luminosas, o sea, que les dé como mucha paz. Sin embargo, aquí somos como más atrevidos, más alegres, nos tiramos por cosas un poquito más atrevidas. Lo que tampoco tienen los nórdicos son persianas. Protección solar y demás, aquí en España sí que es muy típico el tener persianas. Sí que es verdad que ahora nos empezamos a encontrar que cuando hacemos decoraciones de obra nueva hay en promociones en que no están poniendo persianas, pero los clientes se terminan poniendo o bien persianas o unos screens tipo opacos. Y eso que nos gusta disfrutar del sol también en casa. Aquí las terrazas gustan mucho. Es verdad que en Zaragoza con el aire lo que se suele hacer es terminar cerrándolas con acristalamientos, como habéis visto, por media Zaragoza. Pero sí que cada vez se demanda más el tener una terraza bonita, que se convierta en una habitación más de la casa. Mientras que en otros países separan el inodoro de la bañera, en el baño español todo se junta. Y suele tener ducha, inodoro y lavabo. El bidet ya se empieza a colocar cada vez menos, la verdad. Lo que sí irrumpe desde el otro lado del charco es la cocina americana. Para juntarse, poder estar cocinando y si vienen visitas estar con ellos o poder estar viendo a los niños mientras ellos están cocinando, que les estén ayudando. Cocina que raramente tiene lavadora en el extranjero, donde prefieren las lavanderías. Aquí hay quien mantiene la costumbre. Y entonces se coloca dentro de la cocina, no pasa nada, sigue siendo funcional, si tienes una galería al lado fenomenal, pero sí que es verdad que se empieza a pedir más y más el tener como un espacio de lavado. De allí al tendedor, aunque lo de ver desde la calle la ropa interior del vecino ya no sea tan frecuente. En los pisos de obra nueva sí que es verdad que se suele destinar una zona o de la terraza nueva que está ya un poquito cubierta para que tú tiendas y no te vean la ropa y afee la fachada tan bonita que te han hecho en tu edificio. Afortunadamente, la globalización se ha llevado por delante algunas de las piezas más características, ¿no?, que teníamos hace 30, 40 años, ese tapete, ¿no?, con la escena del ciervo en el salón que tenían todas nuestras abuelas, o el tapetito también de ganchillo que nos hacían. Sí, bueno, estas cosas de ganchillo todavía en algunos sitios de Castilla es muy común
que las señoras mayores se junten, además en la plaza pública, en la calle, sentadas, y se ponen, pues a la vez que hacen el ganchillo, pues a conversar, etcétera. No es ya una costumbre que tengamos, y a lo mejor es por eso que las propias piezas de ganchillo que dices tú pues ya no son tan abundantes, porque siempre han sido obsequios. A fin de cuentas es algo que te ha dado un pariente, un familiar, tú lo guardas como un pequeño tesoro, pero no vas a comprarlo especialmente a una tienda, lo tienes pues por esa razón. Y José Ángel, no podemos finalizar este tema sin hablar de la siesta, porque aquí hay más español que la siesta y no sé cómo hace que nos vean el resto de países. Gente que no está acostumbrada a tomarse ese pequeño descanso, ¿puede ver a los españoles como más vagos quizás por tomarnos la siesta? Hombre, a mí lo que me llama la atención cuando se habla de la siesta es que se problematice la siesta. Y cuando se problematiza es porque se le da mucha importancia al trabajo. Y el término trabajo, la palabra trabajo, viene del término latino trepalium, que era un instrumento con 3 troncos para torturar. Y las gentes, desde muy antiguo, vienen denominando a ese tipo de actividad que muchos consideran tan saludable como una tortura que no merece ningún respeto, y desde ese punto de vista la siesta es algo de lo más saludable, no tiene que ver ni mucho menos con la tortura. Los que hablan desde otro punto de vista, más puritano, que entienden que el trabajo es tan bueno, tan saludable, tan terapéutico incluso, pues evidentemente participan de otros valores, están en el trepalium, vamos.